Hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Punto ENAR. Compañeros, el día de hoy iniciamos con este tercer mega repaso, el mega repaso de pediatría. Vamos a ver 3 clases de pediatría porque es la especialidad más importante, la más rentable y la más extensa, así que le vamos a dar la importancia que se merecen. Hoy nos vamos a centrar en la patología neonatal. Nuevamente les recalco, compañeros, que si ven estos videos es porque ya tienen un conocimiento previo, ya que muchas cosas las doy por sentado y voy al grano, así que no puedo explicar tanto. Entonces, sobrinos, hay que aprovechar el tiempo al máximo. Así que sin más, iniciamos. Bien, sobrinos, iniciamos con recién nacido sano. Así como vimos control prenatal en obstetricia, que es muy preguntado, también hay que ver recién nacido sano. Iniciamos con el peso del recién nacido y del lactante. El recién nacido va a pesar de 2.500 gramos a 3.999. Vamos a dejar como peso estándar 3 kilos y diremos que a los 5 meses se duplica el peso, al año se triplica y a los 2 años se cuadriplica, dando así la famosa mnemotecnia de la chica del apartamento 512. Vamos con la talla. El recién nacido mide al nacimiento 50 centímetros más menos 3. Al año aumenta un 50% su talla, es decir, va a medir como 75 centímetros y es hasta los 4 años cuando la duplica, es decir, cuando va a medir 1 metro. Con respecto a la somatometría del recién nacido, pues ya mencionábamos la talla, 50 centímetros más menos 3, el peso de 2.500 a 3.999 gramos y el perímetro cefálico hay que memorizarlo, sobre todo porque nos van a poner preguntas de toxoplasmosis y citomegalovirus. Entonces hay que recordar muy bien cuál es el valor estándar, que es 35 centímetros más menos 2. Con respecto, compañeros, al cálculo de la edad gestacional, ustedes saben que el capurro lo utilizamos si existe daño neurológico. El capurro B lo utilizamos para un recién nacido sano. Oiga, doctor, está mal, está invertido. No, ya lo revisamos y es así, compañeros. Capurro A si hay daño neurológico, Capurro B si es un recién nacido sano. Y el VALARD modificado lo utilizamos en menores de 34 semanas de gestación. Ahora, entre las intervenciones que tenemos que hacer en un recién nacido es la aplicación de fitometadiona o de vitamina K intramuscular en dosis única. Esto con el objetivo de prevenir la hemorragia del recién nacido. Y si les llegan a poner a un prematuro de menos de 34 semanas de gestación, la dosis es de 0.5 miligramos. Vamos con los puntos ENAR, compañeros. Precisamente hablando de la enfermedad hemorrágica, recuerden que tenemos 3 tipos. La clásica, que va a ser la más frecuente, su nombre lo dice, esta se va a presentar de las 48 a las 72 horas. El tratamiento es con vitamina K y B. La profilaxis es intramuscular. El tratamiento es IV. Y recuerden que esta enfermedad sucede porque aún no tenemos flora intestinal que nos ayude a sintetizar la vitamina K. Ahora, también tenemos la enfermedad hemorrágica precoz. Esta se va a presentar en las primeras 24 horas de vida y se va a asociar al consumo de fármacos maternos que condicionan a problemas de la coagulación, como la warfarina, pero también entran muchos otros fármacos como algunos antituberculosos. Y finalmente, la enfermedad hemorrágica tardía, esta se va a presentar después de 1 mes y aquí tendremos o problemas de una deficiencia de absorción de vitamina K o a lo mejor también hay consumo de algunos fármacos maternos que se terminan excretando por leche materna. Esto con la enfermedad hemorrágica. Con respecto a la conjuntivitis neonatal, recuerden que tenemos 2 tipos de conjuntivitis neonatal. La de inclusión, que es provocada por clamidia, y la gonocócica, obviamente provocada por gonorrea. Lo que les digo, estas 2 patologías siempre van a ir de la mano. Y siempre la más frecuente, salvo en EPI, va a ser clamidia.
Clamidia va a aparecer del día 7 al día 14. Oiga, doc, que no, que aparece antes. No, doctores, también ya lo revisamos. Es del día 7 al día 14 y se forman pseudomembranas sangrantes. Y esa es la clave, compañeros, las pseudomembranas sangrantes. Y si les pone una conjuntivitis de inclusión, será lo mismo que una conjuntivitis por clamidia. Tratamiento con tetraciclina tópica más eritromicina sistémica. Con respecto al gonococo, este va a aparecer en los primeros 4 días. La clave aquí es que hay una secreción mucopurulenta que se puede complicar con una ulceración si no lo tratamos. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Con eritromicina tópica más ceftriaxona. Y compañeros, les pongo estas dos tablas. No se las voy a explicar a profundidad porque esto es para que ustedes se sienten a memorizarlo, porque son dos preguntas obligadas, sobre todo la de Apgar. Hay que llevarlo de memoria. Recordarles que Apgar evalúa apariencia, pulso, gestos, actividad y respiración. Y entre mayor puntaje tengamos, el paciente va a estar mejor. Arriba de 7 puntos es normal, de 4 a 6 es una dificultad moderada y de 0 a 3 es una dificultad grave. Puntos a agregar, compañeros. Recuerden que tomamos 2 Apgar al nacimiento en el primer minuto cuando estamos haciendo los pasos iniciales y a los 5 minutos. Y este último, el de los 5 minutos, es el que tiene un mayor valor pronóstico. Otro punto que debemos recordar, y eso siempre nos van a preguntar, es que el Apgar, el único parámetro cuantitativo que evalúa es la frecuencia cardíaca. Recuerden que no se evalúa frecuencia respiratoria, se evalúa respiración, pero no de forma cuantitativa, se evalúa de forma cualitativa. Esto que no se les olvide, el único parámetro cuantitativo es la frecuencia cardíaca. Ahora, también recuerden que no muchas veces les van a poner textualmente las cosas. Por ejemplo, en gestos, a lo mejor no les ponen que el paciente sí tiene todos sus reflejos, que tiene todos sus gestos, sino que cuando les ponen la sonda nasogástrica, el paciente reacciona, empuja, y eso será que tiene 2 puntos. Entonces, muchas veces les pueden ocultar los parámetros del Apgar. Con respecto al Silverman, este es todo lo contrario a Apgar. Entre mayor puntaje tengamos, peor va a estar el paciente. Hay que recordar muy bien que desde un punto ya tenemos dificultad respiratoria leve. A partir de 4 puntos, moderada, y a partir de 7, severa. Evaluamos 5 parámetros: el aleteo nasal, el quejido expiratorio, el tiraje intercostal, la retracción esternal o sifoidea y la disociación tóraco-abdominal. Si se dan cuenta, se les pone de arriba hacia abajo para que sea más fácil recordar: aleteo, quejido, tiraje intercostal, retracción y disociación tóraco-abdominal. Nuevamente vean que Silverman no evalúa definitivamente ningún parámetro cuantitativo, todos son cualitativos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Siguiendo en esta parte del recién nacido sano, debemos hacer 3 tamizajes durante la estancia hospitalaria: el tamizaje auditivo, el tamizaje cardiológico y el oftalmológico. El auditivo, este hay que realizarlo idealmente antes del egreso hospitalario o a más tardar al mes de nacimiento. Primer punto, compañeros, el diagnóstico inicial con lo que realizamos el tamizaje es con prueba de emisiones otoacústicas. En caso de que salga un resultado anormal, hay que repetir el estudio a las 6 semanas. Y la prueba confirmatoria, en caso de que vuelva a salir anormal, es la prueba de emisiones otoacústicas al tallo cerebral. Ahora, compañeros, quiero abrir un paréntesis y agregarles 2 posibles preguntas. Primera pregunta: ¿cuál va a ser la principal causa de sordera neurosensorial en nuestro medio? La respuesta es infección por citomegalovirus. Y la segunda, esto no quiero que lo confundan con el tamizaje auditivo que se hace al recién nacido.
Y aquí nos vamos a adelantar un poquito al control prenatal, perdón, al control del niño sano. Recuerden que en todas las visitas de control de niño sano debemos seguir evaluando la audición. Independientemente del tamizaje que ya se hizo al nacimiento, hay que seguir evaluando la audición. Y si existe un problema auditivo, idealmente hay que detectarlo en los primeros 3 meses y tratarlo a más tardar a los 6 meses para que no existan problemas en el neurodesarrollo. Repito, esto no es lo mismo que el tamizaje auditivo, esto es lo que nosotros debemos realizar en la consulta. Nuevamente, a los 3 meses hay que identificar el problema y a los 6 meses a más tardar hay que tratarlo. Bien, vamos con tamizaje cardiológico. El tamizaje cardiológico se ha preguntado, la pregunta fue muy sencilla, fue ¿en dónde se hace el tamiz cardiológico? Y es sencillo, con un oxímetro tomas la mano derecha y con otro cualquier parte del pie para ver la saturación del oxígeno del producto. Va a ser positivo inmediato si tenemos una saturación menor del 90%. Cuando sea positivo inmediato, debemos solicitar un ecocardio y derivarlo inmediatamente a segundo nivel. Si es positivo a secas, es porque tenemos una saturación entre 90 y 94%, pero existe una diferencia de más del 4% entre la mano y el pie. En estos casos hay que esperar 1 hora y volver a repetir la prueba. En caso de que nuevamente salga anormal, ahora sí, solicitamos ecocardiograma y derivamos a segundo nivel. En caso de tener una saturación mayor a 94, el tamizaje va a ser negativo. Finalmente, el tamiz oftalmológico, este hay que realizarlo al nacimiento o antes de las 24 horas del nacido. Y aquí utilizamos la prueba de reflejo rojo, también llamada prueba de Bruckner. Y sobrinos, algo que se me olvidó comentarles, y ahora se lo recalco, es que hay que aprendernos en qué momento se deben hacer los tamizajes. El auditivo es simple, antes del egreso hospitalario. El cardiológico es después de las 6 horas. Idealmente en las primeras 24 y a más tardar en las primeras 48. ¿De acuerdo? Con respecto al oftalmológico es antes de las 24 horas de nacido. Probablemente la que se complica un poquito más es el cardiológico. Lo repito, se tiene que hacer después de las 6 horas e idealmente antes de las 24. Y a más tardar, a las 48, como se les pone aquí. Ahora, alteraciones fisiológicas del recién nacido. Todas las alteraciones cutáneas, la mancha mongólica, etc., hay que aprendernos estas dos. El eritema tóxico del recién nacido, que estas son vesículas pequeñas sobre máculas eritematosas. La clave del eritema tóxico es que podemos observar eosinófilos en las lesiones. Con respecto a la melanosis postulosa, son lesiones precisamente postulosas que dejan lesión hiperpigmentada. Así les van a poner el caso. Y aquí se van a observar neutrófilos. Recuerden que ambas alteraciones son fisiológicas, es decir, son normales, y de estas la más frecuente será el eritema tóxico. Punto cenar, compañeros. Esto igual súper preguntado. El caput succedaneum es un edema que afecta tejido subcutáneo. Generalmente nos da equimosis y va a atravesar suturas porque no tiene nada que ver con los huesos del cráneo, por eso las va a atravesar libremente. No se necesita tratamiento, generalmente es conservador. Con respecto al cefalohematoma, aquí sí, es una hemorragia subperióstica, ya está en contacto con el hueso, por ende, va a respetar suturas. Y dependiendo de la extensión del cefalohematoma, podemos tener ictericia. El tratamiento es conservador, vigilando que no se genere alguna ictericia o alguna otra complicación. Con respecto a la parálisis braquial, recuerden que tenemos dos principalmente, la de Erbtuchent y la de Klumpke. No sé si se pronuncia así, pero así se escribe. La de Erbtuchent, esta va a afectar la raíz de C5 a C7. Y no hay que memorizar todos los reflejos, solamente los alterados.
el palmar y el bicipital. Si tenemos una buena presión palmar, pero no hay reflejo bicipital, eso será una parálisis de Ehlers-Danlos y esta está asociada a una distocia de hombros, por ende va a ser la más frecuente. Y es la famosa mano de propina de camarero. Sin embargo, a mí no me gusta llamarla así porque así no se le da la propina al camarero. Es más bien como cuando tu abuelita te da dinero a escondidas, pones la mano atrás, cierras la palma y así lo pueden recordar, como cuando tu abuelita te da dinero. Ahora, la de Kumplek, esta se asocia a las presentaciones pélvicas. Y aquí sí, es como un beso en la mano. ¿Por qué razón? Porque la presión palmar no existe, entonces tenemos la mano extendida. Y el bicipital sí, entonces sí podemos contraer el brazo para que nos den el beso en la mano. Por eso se le conoce así. El tratamiento va a ser la inmovilización por 2 semanas. Y este es un poquito más grave, pero menos frecuente. Ahora, sobrinos, vamos con reneo. De reneo, lo primero que nos pueden preguntar es: gestación a término, respira y tiene buen tono muscular, recordando que estas 3 preguntas son las que se deben realizar a todo recién nacido. Y de aquí surge todo el algoritmo. ¿Por qué? Porque si las 3 preguntas son contestadas de forma afirmativa, el producto se puede pasar con la madre. Pero con una pregunta que no se ha respondido de forma afirmativa, hay que pasarlo a cuna de calor radiante y realizar las maniobras o los pasos iniciales de esta forma. De lo contrario, si todas las respuestas son correctas, son afirmativas, lo pasamos con la madre y ahí realizamos todos estos pasos iniciales. Paciente con meconio, compañeros, ¿cuál es la actitud a seguir? Para empezar, recuerden que el líquido meconial esté teñido de meconio no es sinónimo de síndrome de aspiración meconial. Entonces, la actitud a seguir es conservadora. No hay que realizar nada más, a excepción que tengamos datos de dificultad respiratoria por obstrucción del meconio. Ahí sí habría que aspirar, pero solamente en esos casos. Piedra angular del reneo, compañeros. La piedra angular es la ventilación, sobre todo la ventilación a presión positiva. Y recuerden que el aumento de la frecuencia cardíaca es un indicativo de que estamos haciendo un reneo exitoso. Asimismo, la frecuencia cardíaca es el parámetro que nos va a determinar y nos va a guiar qué debemos realizar en la reanimación neonatal. Ahorita lo vamos a ver. La FIO, compañeros, que podemos utilizar en los pacientes que están llevando un reneo es sencilla. Si es un recién nacido a término, la FIO es del 21%. Si es pretérmino, es del 30%. Y si su paciente está intubado, no hay ningún problema. Le pueden subir a la FIO al 100%. ¿Por qué razón? Porque ya intubado no existe riesgo de retinopatía neonatal, que precisamente es lo que estamos buscando evitar, no subiendo tanto la saturación. Pero si ya está intubado, podemos dejar una FIO al 100%. Indicaciones de intubación, compañeros. Hay que recordar que en la reanimación neonatal no hay que saltarnos pasos. Por ejemplo, si desde un inicio les ponen que la frecuencia cardíaca está en 50, no debemos irnos inmediatamente a realizar las compresiones torácicas. No. Ahí lo que se tiene que realizar primero es la ventilación a presión positiva, luego el Mr. Sopa y si sigue sin corregirse, ahora sí las compresiones. Entonces, nunca saltarse pasos, con excepción de 3 patologías. Las patologías que requieren intubación inmediata son 3. La atresia de las cuanas, una hernia diafragmática y el síndrome de Pierre-Robin. Vamos con algunos puntos generales. Recuerden que el orden de reneo a grandes rasgos son las 3 preguntas básicas que ya hicimos acá. Se realizan los pasos iniciales. Si todas las preguntas básicas fueron afirmativas, en la madre. Si una de ellas no fue afirmativa, lo hacemos en la cuna de calor radiante. Cuando estemos haciendo los pasos iniciales es cuando calculamos el Apgar
y ahí es cuando tenemos la oportunidad de ver la frecuencia cardíaca. Si esta frecuencia cardíaca es mayor a 100, pues ya lo pasamos al alojamiento conjunto, todo está en orden. Pero si es mayor a 100 y notamos datos de dificultad respiratoria, podemos considerar el uso de CPAP o de oxígeno suplementario. Ahora, si la frecuencia cardíaca es menor a 100 o existen episodios de apnea, estas pausas respiratorias, debemos ya iniciar con ventilación a presión positiva. Recuerden, independientemente de la frecuencia cardíaca, de si sea menos de 100 o menos de 60, siempre se inicia con ventilación a presión positiva. Si no se corrige, hay que realizar el famoso Mr. Sopa, es decir, vigilar que estemos dando una buena ventilación. Vamos a revisar la mascarilla, vamos a reposicionar al paciente, vamos a considerar una vía aérea alternativa, que son los principales componentes del Mr. Sopa. Y si aún así no mejora la frecuencia cardíaca y esta disminuye a menos de 60, ya iniciamos las compresiones torácicas y la adrenalina en estos pacientes. Pregunta obligada: siempre debe haber una persona experta en reneo en cualquier parto, y si existen factores de riesgo, deben haber 2 personas. También recordar que el 90% de los pacientes no tienen problemas de la adaptación de la vida intrauterina a la vida extrauterina, por lo que no van a requerir pasos avanzados. Solamente el 9% va a necesitar maniobras iniciales y solamente el 1% maniobras avanzadas. Algunos datos medio rebuscados que se pueden preguntar es que la temperatura donde va a nacer el recién nacido debe ser de 23 a 25 grados. La hipoglucemia la vamos a diagnosticar si tenemos un valor menor de 47. Hay que tener cuidado sobre todo en los hijos de las madres diabéticas. Y la principal causa de reingreso hospitalario en un neonato es la ictericia. Entramos, compañeros, con sepsis neonatal. La sepsis neonatal son estas infecciones que suceden en los primeros 30 días. Hay que recordar que si sucede antes del día 7, seguramente es una transmisión vertical y la vamos a definir como una sepsis temprana. Si sucede después del día 7, la vamos a definir como una sepsis tardía y lo más probable es que sea por una transmisión horizontal, es decir, intrahospitalaria. Los agentes causales, si estamos hablando de una sepsis temprana, vamos a pensar en E. coli. Y si hablamos de una sepsis tardía, en Staphylococcus aureus y en epidermidis. Ahora, sobrinos, recuerden un caso clínico que pusimos en el curso, en donde teníamos una sepsis temprana, pero el paciente tenía datos como onfalitis, como petequias. Ahí el agente causal era aureus y no E. coli. Pero, compañeros, deben recordar que estos datos es lo más frecuente. No necesariamente van a ser infecciones exclusivas por estos agentes, sino que es lo más frecuente. Entonces, si en una sepsis temprana les ponen onfalitis, petequias, vamos a pensar en Staphylococcus aureus y el tratamiento va a ser distinto. ¿Por qué razón? Porque en la sepsis temprana el tratamiento es con ampicilina, magenta o amica. Y de segunda opción, en vez de la ampicilina, podemos considerar a la cefotaxima. Con respecto a la sepsis tardía, el tratamiento es con dicloxacilina más gentamicina. Ahora, como les comento en este caso clínico, si les ponen en una sepsis temprana una onfalitis, les ponen petequias, pensaremos en aureus, por lo que el tratamiento va a ser con dicloxa más genta, como si fuera una sepsis tardía. Pero si no les ponen ninguna de esas alteraciones y solamente les ponen una clínica típica de una sepsis, que son distermias, dificultad respiratoria, ictericia y convulsiones, bueno, ahí sí pensaremos en una sepsis temprana. También deben tener cuidado, compañeros, porque muchas veces les ponen recién nacido de 7 días
que inicia con clínica, o mejor dicho, recién nacido de 8 días, que inicia con la clínica hace 48 horas. Ahí, sobrinos, va a seguir siendo una sepsis temprana. ¿Por qué? Porque aunque tenga 8 días, la clínica la inició hace 48 horas, es decir, cuando tenía apenas 6 días de nacido. Entonces, tengan cuidado en esos pequeños detallitos. Yéndonos al diagnóstico, el gol estándar es con un hemocultivo como en cualquier otra sepsis. Los auxiliares encontraremos una PCR mayor a 10 y las interleucinas 6 y 8 elevadas. El tratamiento, ya lo mencionaba, ampigenta para una sepsis temprana clásica y para una sepsis tardía, dicloxa más gentamicina. Sobrinos, de cualquier forma, más adelante les voy a poner los casos clínicos comparativos para hacer los diferenciales de una sepsis con una meningitis, con enterocolitis necrotizante, etc. Bien, ahora, ¿qué es lo peor que nos puede pasar en una sepsis neonatal? Tener un choque séptico. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Con aminas. La amina de elección en el neonato es la dopamina. Complementamos con dobuta, pero siempre la respuesta va a ser dopamina. Y otro punto es que si les ponen a un paciente con alguna cardiopatía, con algún soplo, con hepatomegalia, con reflujo hepatoyugular, vamos a dejar prostaglandina E como tratamiento para ese choque séptico. Y finalmente, compañeros, recuerden que la mortalidad de la sepsis neonatal es del 11 al 19%. De las patologías más frecuentes, la mortalidad que hay que recordar también es de la enterocolitis necrotizante, que esa anda por el 40%, y de la encefalopatía hipóxico-isquémica, que esa anda por el 60%. Ahora vamos con meningitis. De meningitis hay que recordar bien los agentes. ¿Cuáles son? En menores de 3 meses, los mismos de una sepsis neonatal temprana, es decir, E. coli y Streptococo agalactae. De 3 meses a 5 años, el agente más frecuente va a ser neumococo, hasta en un 60%. Y en segundo lugar, Neisseria meningitidis. Ahora, a partir de los 5 años, el agente más frecuente ya vuelve a ser Neisseria meningitidis y de forma general va a ser el neumococo. Muy importante recordar, por favor, estos agentes por grupo de edad. La clínica de una meningitis. El gran problema es que clínicamente va a ser muy similar a una sepsis. ¿Por qué? Porque también vamos a tener ictericia, distermias, algunos datos neurológicos como convulsiones. Sin embargo, hay algunos datos específicos que sí nos pueden hacer sospechar en una meningitis. Y precisamente son los datos meningios. Esta rigidez de nuca, el signo de Kernin, de Brusinski, un papiledema, una fontanela bombada, eso nos va a hacer pensar en una meningitis. Además de que casi siempre, cuando les van a preguntar una meningitis, ya les ponen el estudio de líquido cefalorraquídeo para que ustedes identifiquen el agente causal. Ahora, el diagnóstico, nuevamente, al ser una infección, hay que hacer un hemocultivo y una punción lumbar, y la PCR también va a ser mayor a 10. Con respecto al tratamiento, si es en menores de 3 meses, vamos a dejar ampicilina más cefalosporina de tercera generación. Puede ser cefotaxima o puede ser ceftriaxona. Idealmente la cefotaxima en menores de 1 mes. ¿Y por qué razón? Porque los agentes causales es E. coli y agalactae. En cambio, en mayores de 3 meses, como el agente va a ser un neumococo, el tratamiento es con una cefalosporina de tercera generación. Nuevamente puede ser ceftriaxona o puede ser cefotaxima. Ya de segunda elección y dependiendo del agente causal, podemos dejar meropenem, cloranfenicol o vancomicina. Punto cenar, compañeros. Los datos del líquido cefalorraquídeo. Tenemos 4 grupos causales, 4 grupos de agentes, o mejor dicho, 4 resultados que podríamos encontrar en este estudio. El normal, el viral, la bacteriana
y la tuberculosa. Hay que hacer diferenciarles de la normal con la viral y de la bacteriana con la tuberculosa, que son las que se parecen, pero es sencillo. Lo normal, compañeros, es tener menos de 5 leucos, que estos leucos sean mononucleares. Las proteínas, lo normal es que estén de 20 a 45 y la glucosa que sea 3/4 partes o 2/3 partes de la glucosa sistémica, por ahí de un valor de entre 45 y 60 en promedio. Y la apariencia del líquido cefalorraquídeo va a ser claro. Ahora, la viral, se parecen bastante. Sin embargo, los leucos van a estar levemente aumentados. Si se dan cuenta, en lo normal son leucos menores de 5, en la viral son leucos entre 10 y 100. También van a ser de predominio mononuclear. Las proteínas, compañeros, van a estar normales o levemente aumentadas. Generalmente yo es como hago el diagnóstico. Si veo las proteínas levemente aumentadas y el resto de resultados en parámetros normales, pienso en un líquido cefalorraquídeo viral. Además, la glucosa va a estar normal y va a ser de apariencia clara. Entonces, estos son diferenciales. Ahora vamos con la bacteriana y con la tuberculosa. La bacteriana, aquí es muy fácil identificar. Tenemos más de 1000 leucos, estos de predominio polimorfonuclear. Si se dan cuenta de todos estos tipos de líquido cefalorraquídeo, la bacteriana es el único que tiene predominio polimorfonuclear. Además de que las proteínas se van a elevar bastante, a más de 100, y la glucosa va a disminuir aún más, de menos de 40. Una apariencia turbia o en agua de rocas. Con respecto a la tuberculosa, que es el diferencial con la bacteriana, los leucos no van a estar tan altos, pero van a seguir estando altos, menos de 1000. De predominio mononuclear, este puede ser el principal punto de diferenciación, que en la bacteriana es polimorfo y en la tuberculosa es mononuclear. Las proteínas no van a estar tan altas, van a estar en menos de 100 y la glucosa va a estar baja y si llega a disminuir no va a bajar tanto como en una bacteriana. Y también vamos a encontrar una apariencia turbia. Entonces, en conclusión, la clave para la diferenciación de la normal con la viral es que en la viral generalmente nos ponen proteínas un poquito más aumentadas de lo normal y los leucos también levemente más incrementados. Con respecto a la bacteriana y a la tuberculosa, simplemente si existen proteínas muy elevadas y leucos de predominio polimorfonuclear, será una bacteriana. De lo contrario, será una tuberculosa. El siguiente tema, compañeros, es asfixia neonatal. Y aquí hay que aprendernos la definición operacional porque es muy importante a la hora del diagnóstico. ¿Qué nos dice la definición operacional? Que el paciente debe cursar con estas 3 alteraciones o por lo menos con 2 de estas 3 alteraciones y además tener el evento documentado de que existió algún dato de asfixia o de sufrimiento fetal. Entonces, ¿cuáles son estas 3 características que debemos encontrar en la asfixia neonatal? Una acidosis metabólica, un pH menor a 7, un APGAR menor o igual a 3 a los 5 minutos y alteraciones neurológicas o falla orgánica múltiple. La clínica de estos pacientes será alteraciones del estado de alerta, crisis convulsivas e intolerancia a la vía oral. Oiga, doc, ¿cómo puedo hacer la diferenciación entre una sepsis con una asfixia? Sencillo. En la sepsis vamos a encontrar distermias y no habrá ningún antecedente de sufrimiento fetal y no les van a poner un APGAR alterado o un pH alterado. Y lo que sí vamos a encontrar en una sepsis, pues va a ser la fiebre, podemos tener ictericia, datos de dificultad respiratoria. Entonces, así es de fácil cómo podemos hacer esta diferenciación. Ahora, diagnóstico. El diagnóstico es sencillo. Si necesitamos documentar un pH menor a 7, pues hay que pedir un agaso. Entonces, hay que medir el pH al nacimiento, hay que calcular bien el APGAR e identificar el daño neurológico. Ese es el diagnóstico. Tratar de identificar los 3 puntos de la definición operacional. El tratamiento es con la reanimación neonatal
y con la famosa hipotermia terapéutica. Algunos puntos en AR, compañeros, es recordar que el 85% de los eventos de asfixia ocurren en el momento del parto. Ahora, la asfixia neonatal, compañeros, es cuando precisamente hay una asfixia, pero no existió ningún daño encefálico ni neurológico. En cambio, hay una versión que digamos que es la complicación de la asfixia neonatal, que es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Es exactamente lo mismo, con la diferencia de que esta vez vamos a documentar e identificar una lesión encefálica. Un punto importante, compañeros, es que esta patología la vamos a encontrar en mayores de 35 semanas. ¿Por qué? Porque si la encontramos en menores de 32 semanas, ahí queda un rango abierto de la 32 a la 35. Pero si la encontramos en menores de 32 semanas, vamos a sospechar en una hemorragia de la matriz germinal. Prácticamente son las mismas patologías, la diferencia que la encefalopatía hipóxico-isquémica se llama así porque se presenta en mayores de 35 semanas de gestación y la lesión está en el encéfalo. En cambio, la hemorragia de la matriz germinal se llama así porque se presenta en menores de 32 semanas de gestación. Y justo en este momento tenemos esta estructura, la matriz germinal, que dicho en otras palabras, es una estructura que ayuda a la maduración del cerebro. Después de la semana 32 desaparece. Entonces, por eso es muy importante identificar semanas de gestación. Más de 35, encefalopatía, menos de 32, hemorragia de la matriz germinal. Vuelvo a recalcar, en ambas debemos cumplir con la definición operacional de asfixia y tener la lesión documentada con la ayuda de un ultrasonido transfontanelar. La clínica de estos pacientes, pues obviamente al haber un daño neurológico, tendremos alteración del estado de alerta, crisis convulsivas, intolerancia a la vía oral, pérdida de tono muscular, disminución del reflejo. Y lo mismo, si quieren hacer el diagnóstico diferencial con una sepsis, pues en la sepsis, perdón, me acabo de pegar, por eso me trabé. En la sepsis podemos encontrar estas distermias, podemos encontrar el antecedente, los factores de riesgo de una transmisión vertical u horizontal, y aquí en encefalopatía hipóxico-isquémica cumpliremos con el diagnóstico diferencial de un evento de asfixia y además el ultrasonido transfontanelar que nos va a decir, mira, aquí está tu lesión. Así llegaremos al diagnóstico. Escala para la gravedad y el pronóstico de esta patología con la escala de Sarnat. Y recordar los estadios es sencillo, es como el proceso de un médico en una fiesta. Cuando está en el grado 1, el paciente anda estable e hiperactivo, anda dicharachero, platicón. Ya en el estadio 2, ya se pone letárgico, ya medio obnubilado, medio perdido. Y ya en el estadio 3 ya está muerto, ya está estupuroso, ya está flácido, tirado en el sillón. Entonces, es la forma que yo tengo para recordar los 3 estadios de la escala de Sarnat. ¿De acuerdo? Bien, tratamiento para estos pacientes el mismo que en asfixia. Reneo, hipotermia y en caso de convulsiones, recuerden que el anticonvulsivante de elección en un recién nacido es el fenobarbital. Ahora vamos con los puntos en ARM. Recuerden que esta patología es sumamente mortal. El 60% de los pacientes va a fallecer. Y aquí les pongo lo de la hemorragia de la matriz germinal. Es una patología similar a encefalopatía hipóxico-isquémica, pero se presenta en menores de 32 semanas o con un peso menor de 1500 gramos. Aquí la clasificación utilizada es la de Papile y Volpe. Y la forma que tenemos de prevenir estas dos patologías, sobre todo la hemorragia de la matriz germinal, es dejando sulfato de magnesio antes de la semana 32 y corticosteroides antes de la semana 34. Y sobrinos, vamos ahora con un tema estrella de neonatología, que es patología respiratoria del neonato. Vamos a ver los puntos más importantes. Para empezar, sobrinos, recuerden que la clínica en estos pacientes
no va a influir tanto a la hora de nuestra respuesta, porque casi siempre nos van a poner los mismos datos, alteraciones del Silberman, es decir, disociación tóraco-abdominal, aleteo nasal, retracción sifoidea, tiraje intercostal, quejido expiratorio, siempre nos van a poner lo mismo. Aquí lo que más importa es evaluar los factores de riesgo y ver esas pequeñas pistas que nos pueden poner. Empezamos con la más común, con la más preguntada, enfermedad de membrana hialina. Y antes de continuar, recuerden que si nosotros intentamos hacer el diagnóstico de acuerdo a las semanas de gestación, sería muy sencillo. ¿Por qué razón? Porque la enfermedad de membrana hialina se presenta en prematuros, la taquipnea transitoria se presenta en recién nacidos a término y el síndrome de aspiración meconial se presenta en postérmino. Sin embargo, nunca hay que confiarnos con un solo dato y hay que analizar toda la estructura del caso clínico. Bien, entonces ahora sí, enfermedad de membrana hialina, recordar que es por la deficiencia del factor de surfactante, lo que condicionará una dificultad respiratoria. Factores de riesgo, siempre un prematuro, sobre todo menores de 34 semanas de gestación. Pero ojo, si les llegan a poner a un recién nacido a término con una clínica y una imagen radiográfica compatible, seguramente es porque es hijo de madre diabética. Ahora, el punto más importante para el diagnóstico, compañeros, si les ponen la radiografía característica de esta enfermedad respiratoria, no hay vuelta de hoja. Los factores de riesgo pueden decir lo que quieran, la clínica puede decir lo que quiera, pero aquí la radiografía va a ser la que manda. Por eso hay que memorizarla muy bien. La radiografía en enfermedad de membrana hialina es un patrón, retículo granular, o también se los pueden poner como vidrio esmerilado. Y esto que acabo de mencionar de la radiografía aplica para todas las patologías. Es el punto más importante para establecer su diagnóstico. Tratamiento, compañeros, para enfermedad de membrana hialina con surfactante porcino utilizando la técnica LISA. Y en caso de tener a un menor de 1500 gramos, utilizamos la técnica INSURE. Ahora, compañeros, estos pacientes no como principal complicación, porque no es la más frecuente, pero sí podrían desarrollar una persistencia del conducto arterioso secundario a los estados de hipooxigenación que van a presentar estos pacientes. Vamos ahora con taquipnea transitoria del recién nacido. Para empezar hay que recordar que hasta cierto punto esta entidad es fisiológica. Se debe porque existe una falta de absorción de líquido pulmonar. Hay que recordar que en la vida intrauterina los alvéolos están llenos de líquido alveolar porque no están cumpliendo ninguna función. Pero ya en la vida extrauterina hay que limpiar esos alvéolos, se tiene que expulsar todo el líquido para que haga la función de intercambio gaseoso. ¿Cómo se realiza esa expulsión? De dos formas. Cuando pasa por el canal de parto, digamos que se comprime el tórax y se expulsa algo de líquido alveolar. Y lo segundo y más importante, porque cuando el neonato, el producto, tiene estos episodios de estrés en el momento del parto, va a desarrollar o va a generar catecolaminas. Estas catecolaminas van a favorecer a la absorción de este líquido alveolar. Así que esto se los comento, porque en caso de que les pongan a un paciente que no tuvo factores estresantes, como una cesárea o fue un parto rápido, no va a generar estas catecolaminas y por ende no se va a absorber el líquido alveolar. Así que empezará el paciente con una taquipnea, como su nombre lo dice, transitoria. ¿Por qué? Porque generalmente se va a autolimitar en las primeras 6 u 8 horas. Y el dato clínico principal va a ser esta frecuencia respiratoria mayor a 60, que nos está hablando de una taquipnea. Ahora, en la radiografía, la forma en la que nosotros vamos a identificar esta patología es por la presencia de cisuritis o a lo mejor un corazón un poquito aumentado de tamaño. Tratamiento, simplemente vigilancia, porque como se va a autolimitar,
necesitamos solamente vigilar que todo se solucione sin ningún problema. Aunque lo que sí hay que considerar es que si tenemos una frecuencia respiratoria menor de 60, el paciente puede seguir alimentándose de forma normal. Pero si es de 60 a 80, necesitamos una sonda nasogástrica u orogástrica, que es lo que probablemente suceda en estos pacientes. Y una frecuencia respiratoria mayor a 80, a esos pacientes hay que ponerlos en ayuno. Y siempre que tengamos una saturación menor a 88, hay que dejar oxígeno suplementario y tener una meta de saturación de entre 88 y 95%. Ahora vamos con síndrome de aspiración meconial, que ya quedamos que este se va a presentar en posttérmino y también en pacientes con sufrimiento fetal. ¿Por qué? Porque cuando existe un sufrimiento fetal, el paciente va a jadear, va a boquear, como lo quieran llamar, y puede deglutir y aspirar este líquido amniótico. El problema del líquido amniótico ya en los pulmones es que funciona como una válvula, es decir, permite la entrada de aire, pero no la salida, lo que va a condicionar una hiperinsuflación y nos va a dar la complicación más frecuente en estos pacientes, que es un neumotórax. Ahora, la complicación más grave, precisamente también por este aumento de aire, puede ser una hipertensión pulmonar. Esa va a ser la complicación más grave. ¿Cómo nos van a plantear al paciente? Un paciente posttérmino que tuvo datos de sufrimiento fetal, a lo mejor la mamá tuvo alguna hemorragia del tercer trimestre, cualquier situación que pudo comprometer la circulación y la oxigenación del producto nos puede condicionar a un síndrome de aspiración meconial. La radiografía es un infiltrado en parches algodonosos y el tratamiento solamente, compañeros, va a ser soporte y oxigenación solamente. La aspiración no va de forma rutinaria a excepción de que tengamos la evidencia de que este líquido amniótico esté obstruyendo la vía aérea superior. Solamente ahí realizaremos una aspiración. Lo propio con el óxido nítrico. El óxido nítrico es de utilidad para vasodilatar y evitar una hipertensión pulmonar, pero solamente lo vamos a dar si tenemos la evidencia o la sospecha clínica de una probable hipertensión pulmonar. Lo mismo con el antibiótico. El meconio es una sustancia inerte, inocua. No debería tener ningún agente, ningún microorganismo. Sin embargo, si tenemos la evidencia de infección, sí dejamos antibiótico. De lo contrario, no lo dejamos. Ahora, sobrinos, ¿cómo nos los van a preguntar? De forma general así. Pero algo que quiero que se lleven bien claro es que no porque les pongan un recién nacido a término, necesariamente va a ser una taquipnea transitoria. No, podría ser también una enfermedad de membrana hialina que sea un hijo de madre diabética. O a lo mejor les ponen a un recién nacido a término en donde el líquido amniótico estuvo teñido y hubo sufrimiento fetal. Así que, si bien es cierto, las semanas de gestación nos ayudan a orientar el diagnóstico, no va a ser el único parámetro por el que nos tenemos que guiar. Y otro punto, compañeros, también en algún momento se les puso ese caso clínico en las clases. No tengan miedo de contestar que es un recién nacido sano. De pronto les pueden poner a un paciente que no tuvo ni Silberman ningún punto, pero a lo mejor sí tuvo un aumento de la frecuencia respiratoria en el momento de la exploración. Pasan 2 o 3 horas y resulta que esa frecuencia respiratoria se normalizó. Eso sería un recién nacido sano. Si no les ponen ningún parámetro de Silberman, Anderson, y solamente les ponen un aumento de la frecuencia respiratoria, puede ser porque en ese momento a lo mejor el producto pues estaba agitado por estos, a lo mejor porque recibió lactancia, a lo mejor por todo este periodo que es el trabajo de parto. Pero si pasan los minutos o las horas y se estabiliza, va a ser un recién nacido sano. No tengan miedo de responder en alguna pregunta que es un recién nacido sano o que la paciente está sana, porque puede suceder. Y sobrinos, vamos con displasia broncopulmonar, que es muy fácil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque forzosamente debemos cumplir con definición operacional. ¿Y qué nos dice la definición operacional?
que la displasia broncopulmonar necesariamente debe ser un paciente que después de 28 días de nacimiento sigue necesitando oxígeno suplementario. Así va a ser una displasia broncopulmonar, esta generalmente como consecuencia de cualquiera de estas tres patologías en donde el paciente precisamente tuvo requerimientos de oxígeno, digamos que crónicos, por muchos días, y que en el momento en que retiras el oxígeno y ya han pasado más de 28 días, el paciente desatura, eso es una displasia broncopulmonar. La radiografía va a ser un patrón en esponja y el tratamiento es con restricción hídrica, diuréticos y dexametasona para tratar de lograr algo de maduración pulmonar. Abro paréntesis de alguna pregunta que les podrían hacer. Los corticosteroides para lograr la maduración pulmonar, forzosamente en la vida prenatal, obviamente deben ser en la madre, antes de la semana 34, como todo mundo lo sabe. ¿Se pueden aplicar en el recién nacido para lograr maduración pulmonar? La respuesta es no, pero depende. No se pueden aplicar durante los primeros 7 días, porque podrían tener alguna consecuencia en sistema nervioso central. Pero si ya pasaron los 7 días y el paciente tiene alguna displasia broncopulmonar o tenemos datos de una inmadurez pulmonar, ahora sí ya podemos utilizar corticosteroides en el neonato, pero repito, deben pasar 7 días. Y finalmente, compañeros, la hipertensión pulmonar persistente, pues obviamente es el aumento de presiones pulmonares como consecuencia sobre todo de un síndrome de aspiración meconial. Aquí no habrá ninguna radiografía característica, tratamiento de soporte y con óxido nítrico para vasodilatar y disminuir las presiones pulmonares. Y la clave es un paciente cianótico con una saturación de 100%. Y esto, compañeros, es lo más importante de patología respiratoria neonatal. Ahora, sobrinos, antes de continuar, sí tengo que hacer la aclaración de un probable diagnóstico diferencial, que es la sepsis. ¿Por qué la sepsis? Porque en la sepsis les van a poner a un paciente con datos de dificultad respiratoria y nos podríamos confundir. Pero nuevamente el diferencial es sencillo. ¿Por qué razón? Porque vean, estas 3 patologías principales o las 5, ninguna tienen un componente infeccioso. Entonces, nunca les van a poner fiebre en estas patologías, ¿de acuerdo? Si les ponen fiebre o distermia y además los factores de riesgo nos hablan de una sepsis, pues obviamente será una sepsis. Entonces, esa sería la forma de establecer este diferencial. Bien, compañeros, vamos ahora con enterocolitis necrotizante. La enterocolitis necrotizante es una entidad que, como su nombre lo dice, hay una necrosis del intestino, sobre todo la parte del ilion distal y colon proximal. Esta necrosis va a condicionar que el paciente tenga una distensión abdominal y, en el peor de los casos, una perforación. La etiología de esta patología es multibacteriana. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que en un inicio no tenemos flora bacteriana, así que cualquier patógeno oportunista puede llegar e instaurarse y generar esta necrosis. El más característico va a ser el de siempre, E. coli. Ahora, algunos factores de riesgo importantes son sobre todo pacientes prematuros a los que les iniciaron una alimentación por vía oral de forma prematura. También a los pacientes a los que se les realiza una transfusión o una exsanguinotransfusión. Ahora, la clínica de estos pacientes justo se las adelantaba. Son pacientes que tienen distensión abdominal mayor a 2 centímetros y sangre oculta en heces o sangre en heces, como lo quieran poner. Generalmente en el caso clínico les van a poner 2 escenarios. El primer escenario, un paciente que es prematuro y que al iniciarle la vía oral, inicia con rechazo a tomas, inicia con intolerancia a la vía oral, inicia con distensión y con sangre oculta en heces. El segundo escenario clínico posible es que les pongan un recién nacido a término, que es dado de alta, pero llega a la semana debido a presentar estos datos: distensión abdominal, sangre oculta en heces.
El diagnóstico, compañeros, de forma inicial lo haremos con una radiografía de abdomen. Recuerden, es radiografía de abdomen. Es muy fácil recordar, compañeros, porque aquí luego respondemos que es ultrasonido. Pero recuerden que la clasificación de enterocolitis necrotizante es la clasificación o estadificación de Bell. Y en lo que se basa esta estadificación es en datos radiográficos. Por eso es que el estudio inicial es radiografía de abdomen. Y ya más sensible y específico va a ser un ultrasonido abdominal. Ahora, si nos ponen una PCR mayor a 40, existe un alto riesgo de estenosis intestinal y por ende alguna necrosis. Con la parte del tratamiento, compañeros, de forma inicial, como en cualquier otra patología en donde pudiese existir alguna obstrucción intestinal, hay que realizar una descompresión gástrica con una sonda nasogástrica y hay que dejar al paciente en ayuno. Si ustedes sospechan de una enterocolitis necrotizante, iniciaremos con metronidazol. Pero si ya tienen el diagnóstico confirmado, una de las alternativas es ampicilina más gentamicina. Ahora bien, la GPC no es tan clara en esta parte del tratamiento, así que generalmente solamente nos van a preguntar la duración del tratamiento y esto lo vamos a realizar con la escala de Bell. La clasificación de Bell. El estadio 1 nos habla de una sospecha de enterocolitis necrotizante, que es justo cuando damos el metronidazol. En sospecha, estadio 1, damos el tratamiento solamente por 3 días y diremos que es 1A si tenemos sangre microscópica en heces y un 1B si tenemos sangre macroscópica. Ahora, un estadio 2, ahora sí, ya es confirmatorio de enterocolitis necrotizante y también lo vamos a dividir en dos. En 2A, en donde vamos a encontrar la imagen en doble riel o si clínicamente les ponen una distensión abdominal mayor a 2 centímetros, también ya pueden decir que es un estadio 2A, ¿de acuerdo? Entonces, si no les ponen la imagen en doble riel o la neumatosis intestinal, les van a poner distensión abdominal y eso nos dirá que estamos en un estadio 2A. El tratamiento antibiótico con ampigenta debe ser por 10 días. En el caso del 2B, aquí nos reportarán gas en vena porta y el tratamiento debe ser por 14 días. Un estadio 3 ya es una patología avanzada, 3A es un paciente con ascitis y el tratamiento también va a ser por 14 días y en 3B ya tendremos datos de perforación y por ende de neumoperitoneo y de peritonitis como tal. Entonces el tratamiento va a ser quirúrgico. Algunos datos a recordar es que hasta el 40% de los pacientes va a fallecer, que es la principal causa de intestino corto y que el amoxiclav se asocia a la aparición de enterocolitis necrotizante. Bien, sobrinos, vamos ahora con estenosis hipertrófica del píloro, uno de los temas más preguntados de neonatología. Hay que recordar que la estenosis hipertrófica es eso, una estenosis secundaria a una hipertrofia de las células musculares de la región pilórica. Esto va a ocasionar una clínica de un paciente con vómitos progresivos en proyectil de contenido gastroalimentario. Pero antes de llegar a la clínica, recuerden que los factores de riesgo de esta patología es ser varón, antecedentes familiares, ser primogénito y lo más importante, el consumo de eritromicina o acitromicina en las primeras 2 semanas de vida. Y ahora sí, la parte clínica. En primer lugar, estos pacientes van a presentar la clínica en la 3ª semana de vida, aunque la podrían presentar después del día 7 e incluso hasta 3 meses. Lo más común es que nos los pongan en la 3ª semana de vida. ¿Por qué recalco mucho esta parte, compañeros? Porque tenemos un gran diagnóstico diferencial, que es la atresia intestinal. En la atresia intestinal también hay intolerancia a la vía oral, también tenemos un vómito
después de que el paciente sea amamantado, son clínicas hasta cierto punto muy parecidas. Sin embargo, es muy fácil diferenciarlas. ¿Por qué razón? Porque la estenosis se presenta en el día 21 y las atresias intestinales se tienen que presentar desde las primeras 24 o 48 horas. Ese va a ser el principal punto de diferenciación, el momento de presentación. Tercera semana o ya más de 10 días, estenosis hipertrófica. Si es desde las primeras 24 horas, es decir, desde el nacimiento, va a ser una atresia intestinal. Más adelante vamos a comentar sobre atresia intestinal. Pero bien, entonces compañeros, esa va a ser la clínica. Les digo, se puede presentar desde la semana 1 hasta la 6, incluso hasta la 12, pero el pico es en la semana 3. Aquí está la clínica ya comentada. Y otro punto, compañeros, estos pacientes van a estar deshidratados e incluso eso podría provocar su muerte. ¿Por qué se los comento? Porque el tratamiento inicial debe ser estabilizar al paciente, rehidratarlo, hacer una corrección hidroelectrolítica. Ahora vamos a la parte del diagnóstico. Aquí sí, compañeros, el gol estándar va a ser el ultrasonido abdominal. Recuerden que en el ultrasonido abdominal vamos a encontrar la famosa mnemotecnia Pi+1, que es 3, 15, 17, que son las medidas que va a tener esta estenosis hipertrófica del píloro. Repito, 3, 15, 17 son las medidas, es lo que tienen que recordar. Y también encontraremos la imagen en doble Rier que nos está hablando de esta obstrucción. Ahora, en caso de duda, podemos solicitar una serie esófago-gastroduodenal, en donde también encontraremos la imagen en doble riel, pero aquí va a haber una imagen característica que solamente este estudio nos va a reportar, que es la imagen en hombro. Ya de última opción, podemos realizar una endoscopía. El tratamiento es muy simple. Como les dije de forma inicial, debemos estabilizar a este paciente y después de esto, a las 24 o 48 horas, podemos proceder a realizar el tratamiento quirúrgico, que es la piloromiotomía de Ramstead, ¿de acuerdo? Y principal complicación transoperatoria es la perforación de la mucosa. Y a estos pacientes la analgesia debe ser manejada con paracetamol. Se los pongo porque se preguntó. Punto cenar, compañeros. Recuerden que estos pacientes pueden tener un signo patognomónico, que es la oliva pilórica. La oliva pilórica la vamos a palpar en el cuadrante superior derecho y si nosotros la palpamos, ya es un diagnóstico y no hay vuelta de hoja. E incluso la GPC te dice, si tú identificas la oliva pilórica, ya no hay necesidad ni siquiera de solicitar otro estudio. El diagnóstico ya está confirmado. Otra pregunta que se hace bastante es que es la causa principal de alcalosis hipoclorémica e hipocalémica. Recuerden muy bien todo porque luego nos ponen alcalosis hiperclorémica o nos ponen acidosis hipoclorémica y nos podemos confundir. Es alcalosis hipoclorémica. Y razónenlo de esta forma. Si nosotros perdemos cloro, perdemos ácido clorhídrico, que es un ácido, pues tendremos una alcalosis hipoclorémica. Así de sencillo. Y también, otro dato de salud pública, es que es la causa más frecuente de cirugía abdominal en menores de 2 meses. Y compañeros, así concluimos con la clase del día de hoy. Si se pudieran suscribir al canal, nos ayudarían muchísimo. Uno de mis sueños es tener mi plaquita de YouTube ahí bonita, entonces suscríbanse al canal, solamente suscríbanse aunque no activen la campanita, no es necesario, con que se suscriban es más que suficiente y si les gusta el contenido, pues no olviden compartirnos. Cuídense mucho compañeros, nos estamos viendo.